Damos la bienvenida a Kiss My Content a Berta White, especialista en podcast con el motivo del Día Internacional del Podcast. Berta, muchísimas gracias por aceptar la invitación de Kiss My Content. Bueno, el placer es mío. Muchas gracias, Marta, por tenerme aquí. Es un honor también estar aquí con vosotras. Gracias. Pues empezamos diciendo el tema de todos los estudios que hay actualmente sobre los podcasts, que cada vez hay más, que desde la pandemia sobre todo aumentó el consumo de podcast mogollón. ¿Crees que de unos años para acá ahora es el momento del podcast como formato de contenido? A mí personalmente, como es mi formato favorito, yo le diría a todo el mundo que sí, pero bueno, tampoco que se lancen a todo porque es lo que ahora se hace, ¿no? O sea, siempre con cabeza y pensando qué es lo que le viene bien a tu negocio. Nos pensamos que ahora el podcast está sobresaturado porque vemos muchos, pero si vamos a las estadísticas de los blogs que hay, de los canales de YouTube, podcast sigue estando ahí al final por los suelos, ¿no? En comparación. Y se siguen creando blogs y canales de YouTube todos los días. Entonces, ¿por qué no va a poder una persona crear un podcast? No está sobresaturado. Muchísimos de los podcasts que vemos están obsoletos, es decir, no han publicado un episodio en los últimos meses o incluso años, pero es un contenido que vive ahí, entonces lo encontramos. Pero yo, por ejemplo, a veces para buscar ejemplos de cosas digo, ay madre, pero si es que esto no publican desde 2019, desde 2020 Ajá. y no hay tantos activos. O mucha gente también se lanza y se lanza sin mucha estrategia y en el séptimo o décimo episodio lo deja. Pero bueno, esos son canales que están ahí, pero realmente activos no hay tantos. Pero en Y realidad el tema de la constancia, yo creo que da un poco igual el formato, ¿no? Si una persona se lanza algo y no es constante, da igual realmente el formato que efectivamente es cierto que yo ha habido podcasts que he podido encontrar que me han parecido muy interesantes y que he dicho, ay, pues los voy a escuchar y oye, si luego no hay más, pues qué pena, ¿no? Pero eso también puede pasar con un canal de YouTube, pero en verdad en el podcast es muy fácil también verlo enseguida. Ya te digo, buscando a veces ejemplos de cosas, digo, ay, ese tampoco me sirve, porque tampoco está activo, Ya. tampoco publica, ¿no? Y muchos con muy poquitos episodios, incluso 5 episodios y ya muerto. Entonces hay que fijarse también eso un poquito y simplemente pensar si crees que a tu cliente ideal, a tu audiencia le puede venir bien y a ti te funciona ese formato, adelante. ¿Cuál es la Eso es lo que magia diría. para ti? Tú que eres experta en ayudar a emprendedores a crear podcast y que como dices, es tu pasión, ¿por qué es esa magia para ti desde tu punto de vista? Bueno, a mí me gustó mucho este formato por el simple hecho de que puedo hacer varias cosas a la vez, que a veces quizás tendría que parar de hacer tantas cosas a la vez. Pero el hecho de, no sé, me voy a caminar y digo, bueno, antes escuchaba música y a veces a lo mejor digo, bueno, pues ya estoy cansada de escuchar música, no me apetece. Si puedo aprovechar ese espacio para nutrirme de alguna manera, ya no sea de negocio, sino de algún tipo de meditación, de mindfulness o cualquier cosa que le interese a uno, o aprender a cocinar. Sí. Mientras paseo, pues a lo mejor ese ratito que me costaba antes salir, tengo un algo que digo, venga, genial, porque mientras tanto aprendo de esto que me gusta o escucho a esta persona que siempre tiene cosas interesantes que decir. Entonces se me hace menos costoso a lo mejor salir a caminar y lo disfruto. O en el coche, pues voy conduciendo y los viajes se me pasan súper rápido, porque voy escuchando algo que me interesa. Y eso con otros formatos, yo no puedo ir en el coche leyendo o viendo un vídeo de YouTube, ¿no? Y igual que si voy a pasear. Entonces, para mí esa es la magia que tiene y que luego, como hay tantos formatos y también pues de 10 minutos, de 40, pues puedes ir eligiendo el que mejor te venga en ese momento y pues escucharlo. Bueno, si no se escucha luego, obviamente, ¿no? Pero El tema para de, mí esa es la magia. El tema del tiempo era una pregunta que te quería hacer, porque claro, se supone que, y justo es que lo has introducido, se supone que el podcast la gente lo escucha cuando pues tienen un momento muerto, ¿no? O estás haciendo otro tipo de actividad, que a lo mejor también es un hándicap eso a la hora de crear la temática y también por el tema de la duración. ¿Cómo aconsejas tú a tus clientes? Bueno, no lo veo tanto un hándicap, para eso también son muy importantes las notas, trabajar las notas del episodio, que es el texto que tenemos siempre debajo, igual que en el canal de YouTube estamos más acostumbrados a eso, siempre tenemos un poquito la descripción, los links, o sería importante si alguien no lo hace que lo haga.
Vale. Entonces ahí ponemos un poquito un resumen, si alguien viene y dice, ay, ¿este episodio de qué va? ¿Me interesa o no me interesa? Y luego todos los links y cosas que se han mencionado, si la persona está, pues eso, conduciendo, caminando, luego puede ir y pinchar en esos links, ¿no? No está, que dice, ay, ahora cómo hago esto. Y en cuanto al tiempo, ¿qué aconsejas? ¿O daría igual? Depende de la persona y de lo que esté hablando. Bueno, pienso, como venía diciendo, siempre que conozcas a tu audiencia, a tu oyente ideal, el tiempo al final yo creo que te lo va a dar solo, pero también es importante pensar el tiempo que tiene uno para crear el contenido. Mm. A mí, por ejemplo, hay veces que digo, hay un podcast de media hora, genial, pero si a lo mejor voy a fregar los platos, no lo sé, pues digo uno de 10 minutos. Si me van a poner uno de una hora, no tengo tiempo, no estoy una hora fregando, ¿no? Entonces, si tú conoces a tu oyente ideal, a tu audiencia, lo que le viene bien, pues también vas a saber, vas a crear ese contenido acorde, digamos, y también pensando en el tiempo que tienes, porque si piensas que una hora está bien, pero luego vas a estar agobiadísimo y entonces te vas a saltar semanas y no vas a ser constante, Mm. por eso, pues no lo hagas. O sea, haz algo para intentar ser constante y llevar una rutina que tanto a ti como a tu audiencia le funcione, ¿no? Hay otros podcasts que tienen, hacen, por ejemplo, mezcla de entrevistas y episodios en solitario. Normalmente las entrevistas siempre son un poco más largas, pues porque al final en una conversación se tarda más, entre comillas, en llegar a dar una misma información que si una persona habla sola. Mm. 15 minutos, 20 minutos de un episodio en solitario es mucha información y es mucho trabajo. Sin embargo, en una entrevista, pues a lo mejor hablas 45 y ha parecido lo mismo, ¿no? Entonces, normalmente los episodios en solitario suelen ser más cortitos también por eso, y hay que pensar en la capacidad de retención de la persona que está escuchando. Si Claro. damos tantísima información, en un momento les perdemos y quizás sea mejor dividir ese episodio en dos. Yo también digo siempre, si ya tenéis una audiencia grande, preguntad también qué tipo de podcast les gusta escuchar y quizás ellos mismos os den la respuesta, ¿no? Porque no hay un formato ni un tiempo que digas, este es el ideal. No, No. depende. ¿Dónde te escucha tu oyente? ¿Paseando al perro? ¿Fregando los platos? ¿Cuando va a trabajar? ¿Tarda 10 minutos en llegar a trabajar o tarda una hora? Entonces, todas esas pequeñas cosas son las que hacen al final que uno encuentre su formato ideal y su tiempo ideal, ¿no? De episodios. Y luego siempre se puede evolucionar. No hay que decir, ay, como he decidido esto ahora, no puedo cambiar. No, pues como cualquier cosa en un negocio. Nunca va a ser igual el día uno que 2 años después, ¿no? En el podcast es igual, vas evolucionando con él y según cómo va tu negocio. Pero entonces a la hora de, por ejemplo, te llega un cliente o una clienta y a la hora de realizar la estrategia de creación del podcast, lo primero, entiendo por lo que me estás comentando, que lo primero es estudiar el buyer persona. Ujú. Sí, para mí la primera parte es la parte de estrategia, como diríamos, de un negocio. Ver cuál es la visión, la misión, los valores, saber y conocer a tu oyente ideal, toda esa parte un poquito de investigación previa que te planteas. El por qué estás haciendo esto es muy importante porque al final lleva mucho trabajo y es costoso, y en momentos que a lo mejor nos da un poquito el bajón, si volvemos a todas esas cosas de base, nos va a ser mucho más fácil seguir, y también pensando en el porqué de cuál es tu objetivo principal. ¿Es ganar dinero? ¿Es llegar a más audiencia? ¿Es simplemente aportar valor? Y con todo eso, en momentos que nos cuesta encontrar el foco, volvemos y lo encontramos, ¿no? Y sabemos también cómo hacer nuestra estrategia globalmente, porque tenemos claro que mi objetivo principal es simplemente, no sé, tener más audiencia. Pues entonces, si no estoy generando ingresos en el primer mes, no me va a agobiar, por ejemplo, ¿no? Mm. Entonces, todas esas cositas tenerlas claras de antes, y luego de ahí ya partimos un poco más a la parte de matizar, de pues elegir qué tipo de intro, la música, qué formato, pues la portada que define al podcast, ¿no? Ya teniendo esa primera parte de base de estrategia clara, ya lo otro viene después, digamos. Y también eligiendo el formato, qué duración, como he dicho antes, también pensando en el tiempo que tenemos para crear, si vas a delegar tareas, si no vas a delegar nada, porque yo ayudo a clientes a lanzarlo y a llevárselo yo, o a enseñarles a que lo lancen y a que lo gestionen ellos. Entonces, bueno, luego en esa parte también, bien, si les ayudo yo, puede ser que haya una parte que
tengan a otro especialista en otra cosa que quieran que se lo lleve, por ejemplo, las notas, ¿no? Es que yo tengo un copy y a mí me gustaría que edites, pero las notas las haga mi copy, por ejemplo. Perfecto. O si yo les ayudo a que lo lleven todo, pues tiene un asistente virtual. Entonces, bueno, pensar qué quieres delegar, qué quieres hacer, cuánto quieres estar implicado. Y de ahí ya también vas a saber llegar al formato, a los tiempos y a todo lo demás, ¿no? Porque, bueno, al final el podcast es fácil cuando lo sabes, ¿no? Pero hay muchas pequeñas partes que Como lo tú. componen y luego, pues, el que te conozcan, el crear los gráficos, pues, para las redes sociales, porque si creas el contenido y no se lo dices a nadie, tampoco van a llegar a Una ti, ¿no? cosa. ¿Y qué me dirías Claro. de las herramientas y de las plataformas que te gustan más para poder hacer el podcast? Las herramientas, bueno, el micrófono es fundamental, tener un micrófono y unos auriculares. Y luego, bueno, realmente no se necesita tanto para crear un podcast. Y micrófonos podemos tener desde 50 euros, podemos tener un micrófono, no hay que hacer inversiones como antiguamente exageradas y más ahora con el boom que ha habido y sobre todo, pues con todas las entrevistas online, tenemos micrófonos muy económicos que con una pequeña inversión ya hacemos mucho, ¿no? Y luego un programa para grabar, si estamos en solitario, incluso para editar, que es gratis, es Audacity. Tiene algunas limitaciones, pero hay gente que es profesional del podcast que lleva 20 años y es el que sigue usando. Es decir, no es tan limitado, pero bueno, hay que conocerlo. Y luego si conocemos otro programa y queremos pagar, pues bueno, hay muchos otros, ¿no? Pero que con ese programa gratis, un micrófono, el ordenador que vamos a usar para grabar, que el micro los hay obviamente que los enchufas ya con todo ese cableado, pero para empezar yo recomiendo un micro que lo enchufes con un USB a tu ordenador, Mm, tienes tu ordenador, tienes Audacity que es gratis y ya puedes ponerte a grabar. qué bien. Luego tienes a alguien como yo que te ayuda a editar o lo editas tú, ¿no? En Audacity también se puede editar. Luego otras herramientas para grabar, por ejemplo, en remoto. Pues hay varias que están especializadas también en podcast. Como te contaba antes, una se llama Zencaster y ahí, por ejemplo, tendrías el vídeo separado, 2 pistas de audio para cada persona, Claro. separadas para que a la hora de editar sea más fluido, ¿no? Entonces, bueno, hay plataformas, algunas gratis, otras de pago, que depende de tus necesidades, no siempre tenemos que ir a lo de pago, no hace falta, o podemos ir evolucionando según vamos creciendo. Y luego, pues, por ejemplo, para crear los audiogramas, que son las, no sé si sabes lo que es el audiograma, pero bueno, lo Me explico. pillas Lo totalmente. hemos visto, seguro que lo has visto muchas veces en las redes sociales, que es este pequeño post en Instagram que tiene como la Vale. formita Sí, sí, del sí, audio. sí, no sabía que se llamaba así. Y ahí tienes un pequeño, bueno, con un minutito, 30 Mm, segundos, con una frase o algo que llama la atención. Y eso se suele crear también pues para decir, hoy pues tengo un nuevo episodio y esto es una parte interesante, ven y escucha el episodio entero, ¿no? Para darlo a conocer. Entonces se pueden crear pues gráficos, Canva, tampoco hay que complicarse más allá. Y crear los audiogramas, pues tenemos plataformas como Headliner o Wave, que te dan incluso algunos gratis antes de pagar en la suscripción y luego pues si vas a crear muchos más pues te compensa obviamente pagar, ¿no? Y ahí pues puedes incluso editar hasta vídeos de 10 minutos, que son plataformas muy sencillas ujú. online, no hay que descargarse nada. Y, y con eso básicamente es con lo que yo hago todo. Luego uso, por ejemplo, Clica para hablar con los clientes y organizar lo que es Tú el estás también flujo de muy fan de trabajo. Clica. Y Para luego, por ejemplo, con otra clienta que ya usa Basecamp, yo no encuentro la manera de hacerlo tan bonito ni tan fantástico como en ClickUp. Y ya, entonces empezamos a usar Airtable, que no sé si conoces esta sí, herramienta, sí. para lo que es tener un control general, ¿no? De, pues, con el nombre, las cosas básicas, que de una vez lo ves todo. Que Vale. luego cuando vas cerrando aplicaciones, por ejemplo, en Basecamp es como que desaparecen. Entonces Mm. con ella, por ejemplo, uso Basecamp y Airtable para tener toda la información ahí. Y con otros clientes, pues solo ClickUp. Depende también de lo que ellos estén usando. Entonces hay bastantes herramientas por ahí, pero a mí las que mejor me funcionan, las que más me gustan, también por tema visual, son estas dos, ¿Y que como puedes también ir añadiendo. de plataformas qué me dirías? ¿Alguna en especial que digas, esta es la que más me gusta?
De plataforma en cuanto a... Y para subir el ¿En cuanto a podcast, qué? me refiero. Ah, para subir el ¿Vale? podcast, Sí, perdona. sí, sí. A mí con la que he trabajado hasta ahora solamente es Libsyn. Lo que pasa es que en España se conoce menos, pero es una plataforma que empezó, bueno, lleva muchísimos años y es una de las muy grandes en el sector. En España, en el mundo hispánico, se habla mucho de iVoox. Lo Mm, único que iVoox para mí está más limitada y sobre todo si quieres, mucha gente empieza con iVoox porque es gratis, pero iVoox, por ejemplo, no te dejan ni programar un episodio si no pagas. mm. Entonces, bueno, al final esto también va de automatizar y de no estar pendiente en el momento de subirlo. Claro. Entonces, yo recomendaría de iVoox directamente también pagar, son 7 euros al mes. Pero bueno, a mí personalmente me gusta más Libsyn. También he tenido más clientes anglosajones. Entonces, bueno, lo de iVoox es más en el mercado español. Y luego hay una también que me gusta mucho, que es relativamente nueva, pero que están creciendo muy rápido, que se llama Captivate. Ujú. Y sobre todo si vas a tener más de un podcast, tienen como una tarifa plana y el precio está muy bien y tienen muchísimas cosas también que te ayudan con el marketing, incluso como mini cursitos, tienen mucho material gratuito una vez que estás con ellos, que viene muy bien también, que te ayuda para crecer tu podcast. Y cuando he preguntado a otros podcast managers que qué opinan, está bastante dividido ahora y cada vez hay más gente que la usa. Entonces no tengo aún ningún cliente, pero es una que me planteo ofrecer. Yo ofrezco varias, ¿no? Yo no me cierro a nada, yo doy opciones. Digo, bueno, a mí la que más me gusta es esta, ¿Y, pero hay otras y luego no y me adapto, ¿no? Spotify? ¿Y Spotify? ¿Cómo la valorarías tú En para subir podcast? Spotify, digamos que cuando tú subes un podcast, no es que no sé si conoces lo que son los RSS feed. Sí, claro. Vale, pues es así como funciona el podcast. Entonces, nosotros elegimos Captivate, Libsyn, otra plataforma donde subimos ahí el formato de audio y luego por el formato RSS feed se distribuye, entre comillas, porque no es Vale, una vale, vale. distribución, pero se lee desde Apple Podcast, desde Spotify, desde cualquier otra plataforma donde podamos escuchar podcast. Entonces solo lo subimos a un sitio y de ahí la Vale, palabra que solemos decir es distribuir, que no es que se distribuya, pero es como si se leen y se conectan las plataformas, vale. ¿no? Para poder dar ese contenido en más sitios. Entonces sí que es cierto que cuando lanzamos el podcast tenemos que hacer una solicitud que solamente la hacemos una vez a ciertas plataformas, entre ellas es Google Podcast, Mm, Stitcher, Spotify y Apple Podcast, y luego las demás es como que leen el archivo desde una de estas plataformas. Cuando lanzamos el podcast sí que tenemos que hacer esa primera conexión para decir, oye, he lanzado un podcast que lo estoy subiendo a Libsyn, léelo. Cada vez que suba un episodio nuevo, aquí tienes la URL para que puedas conectar. Y ya vale, está. Y entonces ahora, si yo mañana subo un episodio nuevo, automáticamente se puede escuchar en todas las plataformas. Pero no se sube como tal vale. en Spotify. Y una cosa, ¿qué opinas de la tendencia de, por ejemplo, yo ahora hago el vídeo, hago una entrevista en vídeo o creo mi programa en YouTube, por ejemplo, y luego cojo el audio y lo convertiría en podcast? Aún así debería hacer un mínimo de edición para poder respetar el Sí, formato, que quede bien, etcétera. sí. De la manera en la que editamos un vídeo o un podcast no es igual, porque cuando estamos viendo un vídeo vemos también hay una interacción, vemos la cara, las manos, ¿no? Hay una comunicación también visual que no la hay en el podcast y hay ciertos ruidos, o, pues no sé si ahora digo, según lo que esté haciendo exactamente, en un podcast puede molestar y en un vídeo no y se cortaría y sería muy radical. Entonces, bueno, yo elegiría primero cuál es el formato, tu formato principal, por cuál has empezado y luego ver la mejor adaptación para llevarlo a la otra plataforma. Si, por ejemplo, fuera, ahora voy a empezar justo con una clienta que tiene un canal de YouTube y vamos a lanzar un podcast, justamente esto. Entonces, también hay que pensar si en tu podcast, o sea, si en tu canal de YouTube hay muchas cosas visuales que estás enseñando, piensa que todo eso cuando hablas luego en el podcast no se va Claro, a ver. Entonces, a lo mejor hay ciertos episodios, ciertos vídeos que no puedes usar o que directamente no se pueda reconvertir ese contenido. En vale, este caso, hay algunos vídeos que tendremos que dejar de lado, pero sí que vamos a poder hacerlo. Pero es importante, por ejemplo, crear una intro diferente, ponerle una música y las notas también un poquito adaptarlas. Entonces, no vamos a duplicar el trabajo,
va a ser extraer el audio del vídeo ya editado, ponerle una intro, un outro y hacerlo más en formato podcast. Entonces no vamos a hacer muchísimo porque si no sería doble trabajo, pero sí que se puede, siempre pensando, como he dicho, el tipo de formato y qué estás diciendo, si se va a entender, ¿no? También se puede hacer un primer episodio en lo que anuncias, ¿no? Este es mi contenido y lo creo en audio para las personas que prefiráis escuchar. Y si fuera al revés, pues hay gente también, tengo otra clienta que ella el vídeo lo deja tal cual, esa parte no la hago yo en este caso, yo le edito el podcast para podcast y ella la parte de vídeo simplemente le pone una mini introducción y el vídeo lo deja más o menos tal cual, a no ser que haya algo muy, no sé, un paro muy grande o algo importante que haya pasado, que edita esa pequeña parte y lo sube. Al haber esa parte visual más de conversación, pues si ocurre alguna cosita, pues no suele pasar tanto, ¿no? Y entonces, bueno, pues depende de cuál sea tu formato principal y a qué le das más importancia y de ahí a hacerlo lo mejor posible, pero hay mucha gente que dice que no, que hay que utilizar el formato solamente en el sitio para el que lo has hecho. Yo creo que depende. Que depende porque también no todos somos tan exigentes, ¿no? Hay personas que dicen, ay, si el vídeo no está 100% editado, pues me molesta y no lo veo, pero no todos somos iguales. Entonces yo creo que depende de tu oyente y del contenido en sí, ¿no? Como el inicial. Y luego la última, me gustaría hablar del tema de, por supuesto, el dinero, ¿vale? Porque si creas, si creas contenido, ahora ya por lo menos hay muchas más posibilidades de monetizarlo. Entonces, Uh-huh. además el otro día me pareció súper interesante porque leí que los precios en publicidad, al menos el estudio estaba hecho en el mercado anglosajón, estaban disparándose la publicidad en los podcasts. Y entonces, claro, me gustaría preguntarte, claro, lógicamente la publicidad depende del número de oyentes que tengas, pero ¿cuál sería ya un número considerable de público de podcast? Cuando dices publicidad te refieres a que te sponsoricen, ¿no? A tener sponsors Sí, en el Twitter, patrocinadores en el programa. sí. Esa es una forma de conseguir dinero que al principio es la más costosa y la que menos recomendaría porque, como has dicho, necesitas tener muchos oyentes. Hay muchas empresas que no te empiezan a considerar hasta que tienes 10.000 descargas por episodio. Eso es una pasada. Esas son Bueno, muchísimas descargas. Entonces, mi forma de verlo es, yo eso lo dejaría para el final porque además luego se llevan, lo que te pagan puede ser muy poco, te pueden pagar a lo mejor por un anuncio $15 o $20 por episodio yo tampoco es cuando tanto. tienes 10.000 descargas. O sea, al Exacto. final a la larga, si tienes 4 episodios al mes, dices, bueno, pues he hecho $60. No es tanto dinero. Hay muchas otras maneras en las que podemos empezar a hacer antes para monetizar. Una de ellas también es irnos al pequeño comercio o a alguien más cercano que digas, oye, pues compartimos valores, creo que además tu producto le puede venir genial a mi audiencia. ¿Qué te parece si acordamos algo? Y ahí tú también estás decidiendo el precio de, oye, ¿quieres estar en mi podcast? Pues también puedes verlo de la otra manera, tú contactar y decir, oye, yo te publicito aquí por este dinero, ¿te interesa? Y al pequeño, porque también nadie le va a querer, por así decirlo, si tienes un podcast grande, a esa persona le va a costar también llegar a alguien, ¿no? Entonces puede ser un win-win, como se dice en inglés, que Sí. las dos personas ganan. Luego, otra forma de monetizar es si tienes cursos, si tienes cualquier cosa digital que puedas vender o incluso productos, háblalo. Crea tus propios anuncios en el podcast. Bien lo puedes hacer creando un mini anuncio comercial o bien puede ser que lo hables de forma natural. Habla de lo que vendes. Al final estás haciendo un podcast para ayudar a otras personas, llegar a más audiencia, pero con tu servicio, tu producto, les ayudas. Dalo a conocer, ¿no? Entonces, de esa manera puedes aumentar tu lista ¿cómo se dice? ¿De suscriptores? Sí, gracias. Iba a decir de newsletter, digo, no. No sabía muy Tu bien qué lista de, decir. tu lista de suscriptores y Sí. de ahí obviamente también que luego llegue una venta, si no es directamente desde el día que te escucharon el episodio, pero luego desde tu newsletter y demás, ¿no? O sea, al final todo va relacionado y comunicado. Otra manera es si tienes merchandising, por ejemplo, o, pero sobre todo es para mí empezar hablando de tus servicios y tus productos y de ahí ganar más dinero de esa manera, con merchandising, con
con links de afiliados, si tienes programas de afiliados, si has recomendado un libro, créate el link de ese libro, ¿no? Una clienta no lo estaba haciendo y recomendaba muchísimas cosas de valor, que al cliente pues muchos libros o cualquier cosa, cualquier producto. Entonces se afilió al programa de Amazon y bueno, pues ahora cada vez que habla de algo, pues creamos ese link y bueno, pues poco a poco eso irá dando su fruto, ¿no? Y luego ya, pues para los sponsors grandes eso ya vendrá, pero de entrada hay muchas otras cosas que podemos hacer que poco a poco van a ir sumando. Qué guay. Es que luego también, y ya la última, me pareció muy interesante el tema de por el impulso que está viviendo ahora mismo el audio, que si Clubhouse, que si luego llegó Twitter Spaces, Facebook también está permitiendo tal. Y ahora además que ha salido lo de el contenido monetizado en Twitter Spaces. ¿Y cómo ves esa evolución? Que es una persona que hace podcast también se puede adaptar fácilmente y ofrecer contenido de valor en Twitter Spaces, por ejemplo. Pues ahí me pides un poco porque ni siquiera tengo cuenta de Twitter y no la he tenido nunca, pero creo que al final depende de... Yo, de todas estas plataformas ahora que empiezan a tener el audio, personalmente no conozco a nadie ni que escuche ahí, ni que vaya tanto ahí. Clubhouse en su momento tuvo su boom, ahora no oigo a nadie hablar, que hay mucha gente que está, pero creo que al final... ¿El qué? Que conozco mucha gente enganchada, pues les gusta el formato y están que si en Clubhouse, en Twitter Spaces, ¿sabes? Sí, sí, sí. Lo que pasa es que al final creo que es otro tipo, no sé, o de audiencia al final, o que puedes encontrar el momento para otras cosas, porque en Clubhouse, como tampoco está tan organizado, no es una entrevista igual ya editada, por ejemplo, si yo voy en el coche conduciendo, a lo mejor me apetece escuchar a esa persona y no a cualquiera que de repente vaya a entrar en la sala que no sé quiénes son y al final se dispersa la conversación, por ejemplo, ¿no? Creo que ahí va a haber momentos para todos. Tampoco creo que una persona que antes viera YouTube y se pone a escuchar un podcast vaya a dejar totalmente el canal de YouTube, ¿no? Es dónde está tu audiencia y si puedes utilizar esas otras plataformas para tu beneficio y aportar más valor, perfecto. Pero no creo que ahora de repente todo el mundo que está escuchando podcast se vaya a ir a Twitter o a Facebook o a Clubhouse y entonces el podcast vaya a desaparecer. No, no me refería a eso, sino al hecho de cómo podrían convivir esos dos formatos, que a fin de cuentas, por lo que me estás diciendo, sería contenido de audio, pero en formatos distintos, ¿sabes? Pero sí que podría a lo mejor... Sí, yo lo vería más como a lo mejor reutilizar el contenido, de bueno, tengo este episodio, tengo esta idea y lo reutilizo de esta manera más pensado en esta audiencia. Adaptando. Pues como ahora pues lo que hemos dicho con YouTube o podcast, ¿no? Pero pensando también en esa plataforma y quizás pues el formato tenga que cambiar un poco o que no sea tan largo. Con lo de Twitter, por ejemplo, como no he tenido ni nunca Twitter, no sé ni cómo, ni cómo es. Quizás tendría que informarme un poquito más ahora sobre eso, pero creo que también, sobre todo, si la persona está empezando con el podcast, que se centre en el podcast y no se diversifique tanto, porque al final perdemos el foco y no estamos ni en una ni en otra bien, ¿no? Depende también de cómo estés en el negocio, la ayuda que tengas, pero tendemos a dejarnos llevar mucho como, ay, ahora esto y esto, y bueno, entonces me voy a poner con TikTok y lo otro y lo demás allá, y de repente no estamos realmente en ningún sitio bien. Entonces, antes de lanzarnos a todas, miraría si estás empezando a estar bien en el podcast y luego ya ver cómo te metes en las otras, ¿no? Vale. Pues Berta Wild, muchísimas gracias, especialista en podcast. Gracias por haberte pasado por Kiss My Content en esta edición especial del Día Internacional del Podcast, que nos apetecía un montón hablar contigo y que nos contaras un montón de cosas. Ha sido súper interesante. Muchas gracias, Marta. Ha sido un placer. Un saludo. Chao.